Bueno, nuevamente juntos, haciendo los Navegantes 3.0 con el padre José Luis Quijano, navegando esta emocionante, esta preciosa documentación que nos ha regalado nuestro queridísimo Papa Francisco, que es la Evangelii Gaudium. Pero antes de avanzar, vamos a saludar a José Luis para que José Luis nos salude a todos. ¿Qué tal, Juan María? ¿Qué tal? ¿Cómo les va a todos ustedes? La verdad que estuve tratando de hacer una especie de mirada en algunos sectores para ver cómo había sido la recepción, no solo del programa, sino más bien de cómo fue la recepción del Evangelii Gaudium. Y la verdad que está pegando, impactando muchísimo lo que el Papa dice. Bueno, no solo lo que él dice, sino también lo que él hace, ¿no? Sí. Creo que en este caso nosotros estamos teniendo realmente en este momento en la Iglesia un don de Dios que es muy grande. Una persona que no solamente dice, sino que verdaderamente lo que dice es lo que hace, ¿no? Sí, y además cómo lo dice, porque dice. es un gran comunicador. Exactamente. Bueno, y terminamos la vez pasada el capítulo 2, por lo tanto comenzamos el capítulo 3, que se titula El anuncio del Evangelio. ¿Me recordás un poco del segundo capítulo? Sí, en el segundo capítulo justamente el Papa en el número 110, antes de comenzar, rebobina un poquito y dice: después de tomar en cuenta algunos desafíos de la realidad actual, quiero ahora recordar la tarea que apremia en cualquier época. ¿Cuál es la tarea? La evangelización. ¿Y cuáles eran los desafíos, o cuáles eran los desafíos del capítulo anterior? Era, de alguna manera, algunos temas que tenemos que mejorar, que tenemos que superar, que se podía quizás resumir en la palabra asedia o tibieza. El Papa decía, estamos un poco pinchados. Entonces, sí, hay veces que los desafíos son extraeclesiales, por llamarlos de algún modo, o sea, el mundo que te reclama y te desafía, y otros desafíos que son, diríamos, intereclesiales. O sea, lo que la Iglesia tiene que mejorar y transformar para poder responder mejor en este diálogo con el mundo, para poder transmitir la buena nueva. Bueno, en este sentido yo quería que lo escucháramos con la propia voz del Papa, cuando él nos dice cómo la Iglesia es santa. Está compuesta por pecadores y ese es el desafío, tratar de ser santos. Pero la Iglesia es de Jesús y la Iglesia es santa. Por lo tanto, don Tano Amatucci, si pasas el video te lo voy a agradecer. Ma come può essere santa se tutti noi siamo dentro? Siamo peccatori tutti qui, Ma è santa la Chiesa. Noi siamo peccatori, ma lei è santa. È la sposa di Gesù Cristo e Lui la ama, Lui la santifica. Pero ¿cómo puede ser santa si todos estamos dentro de ella? Todos somos pecadores aquí. Es la Iglesia la que es santa. Nosotros somos pecadores, pero ella es santa. Es la esposa de Jesucristo y Él la ama. Él la santifica. La santifica cada día con su sacrificio eucarístico porque la ama tanto. Y nosotros somos pecadores, pero en una Iglesia santa. Y también nosotros nos santificamos con esta pertenencia a la Iglesia. Somos hijos de la Iglesia y la Iglesia Madre nos santifica con su amor, con los sacramentos de su esposo. Esta es la santidad cotidiana, la de todos nosotros. La santidad es un don de Jesús a su Iglesia y para mostrar esto Él elige a personas en las que se puede ver claramente su trabajo para santificar. Bueno, el videíto realmente nos deja con una sensación interesante para querer seguir a Jesucristo, imitarlo en la santidad, esta santidad a la que nos llama el Papa y a la cual todos nosotros estamos invitados a vivir. Y justamente el punto que vamos a empezar ahora, creo que no se podría hacer si no se vive con cierta santidad, que es anunciar a Jesucristo como lo primordial, como lo central del anuncio de la Iglesia. Nosotros no venimos a contar una doctrina, venimos a presentar una persona, que es Jesús, el Señor, a quien conocimos, que caminaba por Galilea, a quien nació en Belén, y a quien todos ustedes seguramente han conocido su vida, su mensaje y su misión. Hoy podemos decir que el primado de la proclamación de Jesucristo en cualquier actividad de la Iglesia es lo central y lo prioritario de nuestra evangelización. Y esto es lo que el Papa nos quiere decir en este tercer capítulo de su Evangelii Gaudium. Y el Papa comienza dando una visión muy interesante, que ya la hemos escuchado cuando leímos la Gaudium Spes, que la Iglesia es pueblo de Dios, ¿no? Que
Dios no quiso que los hombres se salvaran individualmente, sino formando un pueblo. Así eligió a su pueblo con Abraham y después este nuevo pueblo. Bueno, el punto 1 de este capítulo 3 comienza a explicar algunas consecuencias de que la iglesia es pueblo, ¿no? Entonces, dice en el punto 211, la iglesia es un pueblo que peregrina y evangeliza. Y por eso todos los bautizados somos peregrinos y evangelizadores a la vez. Jesucristo le confía a la iglesia la misión de evangelizar. Les dice, vayan por todo el mundo, al final del Evangelio de Mateo 28, nos dice, bueno, vayan por todo el mundo y lleven la buena nueva, ¿no? Bauticen, anuncien. Esta es la evangelización. Evangelizar significa llevar el evangelio. ¿Y quién es el sujeto principal, prioritario de esta acción evangelizadora? Como decía recién Juan María, el pueblo de Dios, que es de Lumen Gentium, nos viene diciendo, ¿no?, hace ya 50 años, claramente el Concilio Vaticano y todos los documentos de la Iglesia. Y esto no es algo solo de un esfuerzo personal, no es solo poner empeño, trabajar, sino que es fundamentalmente un don de Dios, una gracia de Dios. Y por eso, ¿en qué nos vamos a apoyar a la hora de evangelizar? En el Señor. Y en ese sentido, quería que el Tano nos pasara un videíto en el cual nos muestra al Papa en Israel rezando el Padre Nuestro y poniendo su papel en aquel muro, como diciendo, bueno, todo este viaje, toda esta tarea, la vamos a poner en manos de nuestro Padre Dios, que es quien realmente va a hacer este trabajo de la paz en el mundo, de que el Evangelio de Jesucristo llegue a todos los hombres. Veamos al Papa, que es realmente conmovedor. Luego, ante el muro, el rabino rezó en hebreo un salmo que recuerda que Jerusalén es una ciudad santa bendecida por Dios. Después el Papa se acercó al muro y rezó en silencio. También dejó allí una oración escrita de su puño y letra. En ella pide al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, Dios de Jesús de Nazaret, la paz para Jerusalén. Cuando acabó de rezar, se le acercó su amigo, el rabino argentino Abraham Escorca, para darle un emocionado abrazo. Aunque no se acercó al muro, también fue testigo de la escena otro amigo del Papa, el dirigente musulmán argentino Omar Abud. Y así vemos, ¿no es cierto?, estas imágenes que, como decías vos, nos conmueven, ¿no? Y nos invitan a todos nosotros somos, todos los bautizados conformamos lo que se llama la Iglesia. La Iglesia se identifica con el pueblo de Dios peregrino en la historia. ¿Cuál es la misión de este pueblo de Dios peregrino en la historia? Ser signo eficaz y accionante, de alguna manera, de la salvación de Jesucristo. No es que estamos caminando y anunciando una buena noticia como si fuera una tarea de marketing. Estamos proclamando un anuncio salvífico, estamos dándole la posibilidad a muchos que se enteren, que escuchen, ¿no? La evangelización se escucha, se ve, y puedan escuchar y ver el camino que nos lleva a la salvación. El hombre atrapado por el pecado necesita que se desaten estas ataduras que no nos dejan avanzar. La evangelización es como una especie de desenriede, ¿no? La Iglesia entonces es un sacramento de salvación porque es signo de Dios que actúa en la historia y salva al hombre. Exactamente, es un sacramento de salvación. El Papa dice que es como un faro también que ilumina para que los demás encuentren la verdad. Nos describe este pueblo, que es la Iglesia, como un pueblo que invita a todos. Ya nos hablará a la hora de tratar el tema de la predicación, como la Iglesia es madre. Es una madre que acoge, una madre que invita, una madre que consuela, una madre que está junto a su hijo. Por eso la Iglesia, nos vuelve a decir el Papa una vez, y lo dice muchas veces, la Iglesia tiene que ser el lugar de la misericordia, de esa misericordia gratuita. Por eso nosotros en la Iglesia tenemos que acoger a todos, amar a todos, perdonar a todos y alentar a todos a vivir el Evangelio. Uno necesita pertenecer a una comunidad, en este caso, pertenecer a la vida de la Iglesia. Y para uno, cuando quiere pertenecer a una comunidad, te ponen muchas condiciones. Aquí, justamente, la apertura de esta madre que abre sus brazos y nos recepciona a todos, nos pone como única condición aceptar la misericordia de Dios. Es un pueblo con muchos rostros. El Papa nos recuerda que cada pueblo tiene su cultura, y el don de Dios se encarna justamente
en esta cultura. Entonces, el cristianismo no tiene un único modelo cultural, nos dice el Papa. El cristianismo no es monocultural ni monocorde. La acción de la Iglesia es la inculturación. Así como Jesucristo se encarnó, ¿no es cierto? Así como el Hijo de Dios se encarna en Jesús y se hizo judío, se hizo galileo, se hizo nazareno, quiere decir, asumió una cultura. Encarnarse significa asumir una cultura. También la evangelización, en el proceso de inculturación, va asumiendo los distintos rasgos y valores que las culturas diversas van teniendo. Y dialoga los valores del Evangelio con los valores de la cultura, de tal manera que enriquecen y purifican a una cultura. Una cultura evangelizada es la misma, asumida, pero enriquecida con los valores del Evangelio. Por eso nos dirá el Papa que no todos tienen que imitar los modos europeos, ¿no? O la cultura europea. En este sentido, me parece a mí muy impresionante cómo a los pocos años del descubrimiento de América, nuestra madre se le aparece a Juan Diego, ella misma vestida como una princesa indígena. Bueno, y aquel presentarse de esta manera y con un mensaje tan cariñoso y cercano hizo que la evangelización en México fuera una cosa realmente impresionante y muchísimos se convirtieron. Lo mismo aquí en Luján, la Virgen que se presenta y sale a buscar a la gente. O sea que nosotros tenemos que aprovechar en la Iglesia lo mejor de cada cultura y justamente evangelizando la cultura, después esa misma cultura es la que evangeliza. Por eso también la tradición cristiana en Europa, renegar de la tradición cristiana en Europa es negar las propias raíces culturales, porque efectivamente el Evangelio lo que hizo fue a la cultura europea elevarla, mejorarla, realzarla. Entonces negar hoy que el Evangelio o que Jesucristo no tenga nada que ver con la cultura europea realmente es algo irracional. Cuando hablamos de cultura no hablamos solamente de las expresiones culturales. A veces uno dice, bueno, qué cultura tan diversa, tan rica, porque tiene danzas, bailes, comidas, olores, perfumes, ¿no es cierto? Sí. Pero bueno, la cultura no es el conjunto de las expresiones, sino que los valores que están atrás de esas expresiones y que de alguna manera anidan dentro de la expresión, y la expresión termina siendo el color del valor que esa cultura tiene. Por ejemplo, ahora el Papa nos propone la cultura del encuentro. O del diálogo. O del diálogo, de la comunión. ¿Qué quiere decir? Frente a una cultura de la violencia, frente a una cultura de la muerte. Ustedes prendan la televisión y van a ver que el lenguaje cultural es el lenguaje de la muerte. Porque van a ver que aparece la muerte de distintas formas. Hay contra la cultura de la muerte, la cultura de la vida, la cultura del encuentro. Y entonces las expresiones culturales tienen que significar misericordia, abrazo, diálogo, contención, acompañamiento, etcétera. Todo ese conjunto de expresiones va a ir conformando una cultura del encuentro, a que el Papa nos llama, que es el lugar, yo diría, hoy por hoy, mejor para poder ser el anuncio evangélico. Y luego el Papa nos habla de que todos estamos llamados a misionar. Cuando nosotros recibimos el bautismo, ¿no? Recibimos al Espíritu Santo, nos incorporamos a la Iglesia, se nos perdona el pecado original. De ese momento todos nos convertimos en apóstoles, todos tenemos la misión de llevar el Evangelio. Cada bautizado debe ser evangelizador. Y por eso el Papa también dirá que no es que haga falta muchísima formación para ser apostolado, ¿no? Miremos a esta buena mujer que estaba en aquel pozo en Sicar cuando Jesús le pide agua, ¿no? Esta mujer no llevaba una vida ejemplar, ¿no? Cuando Jesús le dice, ¿dónde está tu marido? Y la mujer dice, bueno, yo no tengo marido. Dices, bien, el que actualmente tienes no es tu marido y tampoco los 5 anteriores, ¿no? Pero esta mujer recibe el mensaje de Jesús y ella se convierte en misionera, en apóstol, entra a su pueblo y ya todo el pueblo conoce a Jesucristo, ¿no? Entonces el Papa nos dice, no hace falta una formación increíble, digamos, tener un conocimiento de la teología profundísimo para misionar. Lo que hace falta es conocer a Cristo y querer llevarlo a los demás, ser un medio, un nexo, ¿no? Un puente. Así fue como Aparecida acuñó una expresión que después nosotros la venimos repitiendo mucho, que es la de discípulo misionero. Discípulo, el que escucha, el que está atento al mensaje de Jesús. Misionero, el que asume la misión de la Iglesia y lleva en esta acción apostólica, dijiste vos, que quiere decir enviado, apóstol, quiere decir enviado, va enviado por Dios a llevar la noticia. Escuchamos al Señor, lo maduramos en nuestro corazón,
Él nos habla, nos envía y llevamos una buena noticia a los demás. Y esto es muy importante porque la nueva evangelización, nos vuelve a repetir el Papa, pasa por el apostolado de los laicos. Esa concepción a veces de que son solo los curas o los obispos los que hacen apostolado y que los laicos de alguna manera son la longa manus o la mano larga, digamos. No, es una llamada, una vocación a la misión y al apostolado por el bautismo. Por eso todos están llamados. Y hoy puede ser una buena pregunta para que se hagan todos los televidentes. Bueno, ¿y yo qué apostolado estoy haciendo? Después el Papa será tan bueno que nos ayudará a concretar, porque hacer apostolado no necesariamente quiere decir ir a golpear las puertas a preguntarle a las personas si leen el Evangelio. El Papa nos habla de un apostolado de la amistad, del diálogo, de la conversación. O sea, ese servir a los demás hará que los demás vean en nosotros alguien que quiere a Cristo, que quiere vivir como Cristo, y eso es el apostolado que dice el Papa por, ¿cómo le dice el Papa? Por ejemplo, por imitación. Por imitación, ¿no? No dice proselitismo, no algo de coaccionar a nadie, sino por atracción. Esa es la palabra, ¿no? Sí, hay dos elementos que tenemos que distinguir a la hora de hablar de la misión, que son fundamentales. En primer lugar, miren, se los cuento hasta desde mi propia experiencia. Cuando uno sale a misionar, aprende más del Evangelio que sentado a veces estudiando. No digo que no haya que hacer la meditación de la palabra de Dios, pero sí, en el momento en que uno lo quiere transmitir, recién ahí se da cuenta si sabe o no sabe lo que está diciendo, ¿no? Claro. Porque al querer explicarlo y presentarlo al otro, es que vos haces un esfuerzo por decirle al otro del modo más claro posible lo que estás diciendo. Y si no hubo una comprensión, bueno, no te va a salir con claridad. Pero hay un segundo elemento que es el que te va a poner la claridad a la hora del anuncio, que es la acción del Espíritu Santo. El Señor pone en nuestra boca, siempre pone en nuestra boca esa palabra, que es una palabra oportuna. Y esa palabra que a lo mejor uno dijo en un momento, se convierte en una gran catequesis para aquella persona que nos escucha. Ya lo decía también San Juan Pablo II, ¿no? En su encíclica exhortativa Catequesis Tradende, decía que toda palabra, ¿no?, puesta para iluminar nuestra acción humana desde la perspectiva del Evangelio ya es una catequesis. Y por eso el Papa nos dice que esta misión evangelizadora tiene que ser estímulo para no quedarse en la mediocridad. A renglón seguido el Papa nos habla de la fuerza evangelizadora de la piedad popular. Este es un temazo, porque yo creo que en nuestro pueblo, sobre todo el pueblo latinoamericano, hay un sustrato muy fuerte. Sustrato significa que por debajo, ¿no es cierto?, de lo que se ve, hay una fuerte fundamentación de vida cristiana. Y emerge o aparece en expresiones de piedad popular. La alegría del pueblo que expresa, ¿no es cierto?, en su piedad popular, en sus peregrinaciones. Eso dice el Papa, en ese rosario de la Madre. En el Santo Rosario, en su visita a los santuarios, en su devoción a la Santísima Virgen. Bueno, todas esas son expresiones que son como un emerger de lo que está por debajo, exacto, que es un sustrato católico que tiene todo el pueblo cristiano que habita acá en América Latina, en un porcentaje altísimo de la población, y que no se va perdiendo, por más que tenemos embates de todo tipo para cambiar nuestra cultura cristiana, ¿no? Sí, el Papa dice que justamente la piedad popular ha sido el modo como se inculturó la fe, ¿no?, y la manera en que la fe se encarna en la cultura. Nos invita el Papa, si uno quiere profundizar en ese tema, que aproveche el Evangelio Nunciandi de Pablo VI y el documento de Aparecida, ¿no? Ambos nos hablan de cómo la espiritualidad está encarnada en los pueblos sencillos. Y la piedad popular es un lenguaje que es muy concreto, muy directo, ¿no es cierto?, que no es, pero no por ser concreto y directo pierde su hondura y su profundidad. A veces creemos que el lenguaje teológico, por tener muchísimas más recursos y mayor elaboración desde el punto de vista especulativo, va a impactar más. Pero el lenguaje evangelizador a veces necesita ser un lenguaje encarnado. Y el ser encarnado, la piedad popular, nos ayuda a llegar a los más sencillos y extender mucho más el mensaje. Podrán venir después un segundo momento, o un tercer momento, o un cuarto momento de profundización, y entonces ese mismo anuncio explícito que recibiste por la piedad popular se convierte luego, a lo mejor, en un estudio más teológico. Tal cual. Y en estos números, el 127 y siguiente, nos habla de justamente cómo tiene que ser esa acción misionera de todo bautizado, y nos dice el Papa
que tiene que ser persona a persona, con las personas que están cerca, cómo tiene que ser a través de la conversación, de la charla, del diálogo, ¿no? Y lo que es propiamente predicación ya por parte de los ministros, que siempre será respetuosa, amable, que justamente lo que se trata es de mostrar la realidad. Tenemos este tesoro que Dios nos ha dado, nosotros queremos compartirlo. Creo que te va a gustar, te va a servir, esto te va a ayudar a ser feliz aquí y feliz el día de mañana cuando Dios te llame. Y después dice el Papa también que todos tenemos carismas distintos. Para esto el Papa nos los presenta con toda claridad, ¿no? A veces uno cree que en un equipo de fútbol, por decir, todos tienen que ser, no sé, flacos y ágiles. Uh-huh. Pero hay deportes que no requieren que todos sean flacos y ágiles, sino que hay deportes... Está poniendo excusas vos acá, ¿no? Hay deportes que necesitan al flaco que corra, necesitan al gordo que empuje, necesitan al alto que salte. Y yo creo que en el equipo de Jesús también él se procura que cada uno con su carisma y con su capacidad pueda sumarse en la acción evangelizadora. Todos podemos ser evangelizadores y todos tenemos algún talento, que está escondido a veces, porque uno, por miedo a perderlo, dijo, lo voy a guardar. No, los talentos, como bien lo dice el Evangelio, crecen cuando se usan. Sí, y el Papa también cuando nos habla justamente de los carismas, también nos dice, ojo, que no sea también una excusa para cerrarse, ¿no? Sino que son carismas que son patrimonio, digamos, de la Iglesia, que efectivamente tienen que tener la capacidad, que es un carisma determinado, de integrarse también, o sea, esa visión eclesial, ¿no? El Papa, no especialmente en este número, pero en algunos lugares dice, ¿no?, que efectivamente la Iglesia es una familia, aunque hay muchas maneras de seguir el mensaje de Jesucristo, pero todo tiene que ser armónico y todos como hermanos y nada de estar cerrados, metidos en su propio esquema, cuadrícula, exactamente, carisma, digamos, ¿no? Esa expresión que vos estás describiendo se llama universo. Uh-huh. O sea, lo diverso que tiende a lo uno, ¿no? Muchas personas diferentes, muchos carismas distintos, muchas riquezas distribuidas, pero con una sola misión, que es la de anunciar el Evangelio. Entonces, la unidad en la diversidad es un lema, digamos, que el Papa retoma, pero que siempre está dado, ¿no? Y nuestra unidad está dada en la persona de Jesús. El otro día, bueno, en estos días que el Papa ha visitado también Tierra Santa, le hablaba a los musulmanes, sí, y hablaba también a los judíos, ¿no? Y estaban los católicos, o sea, las iglesias monoteístas. Uh-huh. Y les decía que el fundamento de la comunión es nuestra fe en un único Dios. Me encantó. Uh-huh. Como a veces lo diverso, claro, cuando se mira desde lo diverso, parece ser que no nos vamos a poner nunca de acuerdo. Cuando miramos lo diverso desde lo que nos une, claro, vemos que son muchas las cosas que tenemos en común. Y en este sentido, en esto que es la misión y llevar el Evangelio, el Papa nos habla de la importancia que tiene justamente la cultura, el pensamiento y la educación. Es un subtítulo que va del número 132 a 134, donde, por un lado, el Papa nos habla de esta unidad que existe entre la fe y la razón y las ciencias, ¿no? Cómo efectivamente van unidas porque tienen un mismo origen, que es Dios. El Papa nos habla del valioso aporte que ha hecho la Iglesia a través de las escuelas, a través de las universidades, a través de los colegios, ¿no? Porque efectivamente la Iglesia quiere llevar el mensaje del Evangelio, pero también tiene una preocupación por el hombre enorme, ¿no? Y justamente se preocupa para que el hombre crezca en su cultura, en su educación, en la ciencia, en su conocimiento. A mí me causa realmente mucha tristeza cuando algunos que no conocen la Iglesia lo ven como un ámbito cerrado, a veces dicen, no, es algo retrógrado, oscurantista, pero pará, mira, la Iglesia es la que empezó los hospitales, la que empezó las universidades, la Iglesia es la que tuvo los primeros cementerios, las primeras obras sociales, o sea que la Iglesia se ha interesado por el hombre, digamos, además de interesarse sobre su espíritu y su vocación sobrenatural, se preocupa del hombre también que vive aquí en la tierra y que necesita de ayuda. Un ejemplo actual, el Papa Francisco, como nos lo repite, ¿no? Sí, este capítulo es muy importante porque nos está planteando cuestiones que son muy de fondo. La razón, o sea, el pensamiento, la educación. Uh-huh. Cuando hablamos de la razón, a veces uno cree que razón y fe se oponen, ¿no? Es una tendencia a veces a decir, bueno, no, yo creo o yo sé, ¿no? Sí. Y miren,
van a leer en la Sagrada Escritura como dice, da razones de tu esperanza. O sea que la esperanza, que es una virtud teologal, necesita también que la fundamentemos con una razón. O lo que se llama los preámbulos fidei. O sea, antes de la fe también se puede disponer el corazón, la mente y el alma a recibir por razones ciertas que Dios existe, ¿no? Hay pruebas incluso de la razón que demuestran la existencia de Dios. A ver, creo que el Papa en el canon nos está diciendo es, sumemos el pensamiento y las ciencias también en función de un anuncio trascendente. Exacto. Y no separemos en círculos, como dentro de una burbuja, la razón o la fe adentro de una burbuja que no se pueden tocar. Y con respecto a la educación nos genera procesos interesantes, a partir de los cuales uno va sistematizando el conocimiento, sacar a un pueblo de la ignorancia religiosa, sacar a un pueblo de la ignorancia en el conocimiento, es promoverlo en su dignidad. Por eso creo que la evangelización, yo en algún momento hasta me tocó actuar en alguna iglesia, en una de las capillas, en la cual usábamos la catequesis para hacer la alfabetización. También, mirá. Entonces cumplíamos con dos misiones. Claro. Enseñábamos a leer y escribir y además también le hacíamos descubrir en la lectura el anuncio salvífico de Jesucristo. Muy bien. Y antes de despedirnos, porque vamos a ir dejando, también el Papa nos pide un esfuerzo a los que nos dedicamos al estudio o a la teología, de que justamente nuestro conocimiento no sea una teología de escritorio, sino que también esté al servicio de los demás y poder darla a entender, explicarla. En fin, habrá evidentemente una teología para eruditos, pero también esto se tiene que plasmar en la vida de las personas, ¿no? Bueno, y así terminamos con este primer punto del capítulo 3. El programa que viene vamos a ver sobre la homilía. Interesantísimo lo que el Papa nos dice a los sacerdotes sobre la homilía. Sobre todo que la preparemos, que seamos cortos, en fin, no quiero adelantarme, pero me quiero despedir, invitarlos a que nos sigan. Y Cote, ¿por qué no les hablas un poquito de cómo pueden comunicarse también por correo, por el Facebook? No sé. Claro, nosotros tenemos una forma bastante ágil de poder intercambiar con ustedes. Primero a través de nuestro Facebook, en Los Navegantes 3.0, pero también nuestro correo electrónico, Los Navegantes 3.0. Ahí lo van a encontrar todos en la página y en nuestro sitio de internet. ¿Qué queremos? Que ustedes nos vayan dejando preguntas, nos vayan dejando propuestas, o a lo mejor su aliento, para que nosotros podamos, a partir de ahí, ir modificando y mejorando nuestra propuesta. Los esperamos entonces también en las redes sociales. Muy bien, muchas gracias y hasta la próxima si Dios quiere. Hasta luego.